cuando tú quieres. Marco Polo, nuevos sabores, todos ricos. De regreso con las noticias en Tele 13 Tarde. Este ha sido un lunes negro para las bolsas mundiales, incluida la chilena, con la caída bursátil allá en China. ¿Cómo afecta esto a los fondos de pensiones de todos los chilenos? Cristian Pino, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? Nuevamente te saludo. Un derrumbe generalizado en los mercados del mundo, todo impulsado por la situación de China, que tuvo una caída importantísima, sobre el 8%, y eso arrastró a los mercados europeos, al mercado americano y obviamente a la chilena. ¿En qué incide esto? Lo hemos dicho varias veces, los fondos más riesgosos de pensiones tienen mucha inversión en renta variable, es decir, de elementos que se transan en las bolsas de comercio, y ahí la inquietud inmediata de la gente. Queremos conversar esta tarde con Mario Valenzuela, que es vicedecano en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Da para inquietarse, da para que la gente manifieste la preocupación en cuanto a los resultados de sus fondos de pensiones, estas caídas bursátiles que por lo demás es hoy día negro, pero que se han venido arrastrando en las últimas semanas? Creo que no, Cristian. Creo que hay que pensar en los fondos de pensiones en una visión de más largo plazo. La decisión sobre qué tipo de fondo o instrumento invertir depende fundamentalmente del perfil del inversionista o del ahorrante, en este caso de los fondos de pensiones, y por lo tanto el llamado es no apanicarse con este tipo de noticias, de las cuales siempre tenemos que estar acostumbrados, que las podemos percibir, ¿no es cierto?, y recibir, particularmente en una economía que está cada vez más integrada entre sí. La economía china, la segunda economía del mundo, ha sin embargo tenido vaivenes en los últimos meses que no solamente asustan por aquello, sino también por el precio del cobre, y la gente se pregunta qué pasa, qué va a pasar con el empleo, en qué manera nos afecta. ¿Cómo se proyecta el funcionamiento de la economía china? Bueno, efectivamente, yo creo que la razón de la volatilidad de la bolsa, en este caso bursátil de China, y las repercusiones en las demás bolsas del mundo, está muy vinculado a dos cosas. Uno, la recuperación importante que ha experimentado la economía norteamericana durante el año pasado y el presente año, que apunta fundamentalmente a una revalorización o apreciación de su moneda, el dólar respecto a las demás monedas, y por lo tanto en ese sentido afecta tanto las bolsas, ¿no es cierto?, como los mercados de commodity, por cuanto buscan más al dólar como una alternativa de inversión. Por lo tanto, es normal ver este tipo de situaciones. Y por otro lado, tenemos una economía de China que ha estado experimentando los últimos 3-4 años un cambio en su modelo de desarrollo económico, que antiguamente era fundamentalmente basado en las inversiones y en el sector exportador, fundamentalmente a través de la industria manufacturera, que es intensiva en la importación de commodity y intensiva, no indudablemente de la misma forma, en las exportaciones con mayor valor agregado. Esta industria se ha resentido en los años y a través del tiempo con motivo de la revalorización del yuan chino respecto del dólar y respecto del euro y otras monedas. Por lo tanto, era normal esperar de que hubiera en algún momento una repercusión importante sobre este sector. No olvidemos que el sector manufacturero en China representa más del 40% y produce empleo o es responsable de los niveles de empleo en torno al 30%. Sí, tengo un problema con el... Sí, no, es propio para poder hacerle una pregunta de 15 minutos, Carola se la va a hacer. Sí, quería preguntarle a Mario... Carola. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, buenas tardes, Carola. Hola, ¿qué tal? Respecto de las pensiones, volvamos a hablar de eso. Tú haces un llamado a no entrar en pánico por esto que ha pasado hoy día. De todos modos, no sería raro que se registrara una baja necesariamente en los fondos de pensiones, y las personas tenemos la facilidad de, a través de una clave, cambiarnos de un fondo al otro cuando hay circunstancias que así o contingencias que sí lo ameritan. ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido para las personas que están mirando? Mi recomendación, Carolina, es que la gente siga su estrategia de inversión y de ahorro definido, repito, consono con el perfil que tiene la persona y con la cantidad de años que le queda para jubilarse. En ese sentido, yo no recomendaría cambios de estrategia importantes. Lo que estamos viendo a nivel mundial es una recomposición de la cartera de activos desde instrumentos que tienen mayor riesgo y variabilidad, como son los instrumentos de renta variable, en este caso las acciones, hacia instrumentos de renta fija, como es el caso de los bonos. Y por lo tanto hay un reacomodo en ese sentido en las bolsas,
pero yo no creo, repito, en una visión de largo plazo, de inversionistas de largo plazo, no me parecería prudente hacer un cambio importante en esta materia. Perfecto. Mario, y en las que tienen una visión de corto plazo, me estoy refiriendo a la gente, por ejemplo, que lleva a jubilar y en estos últimos meses que ha estado con vaivenes importantes, ¿es recomendable primero tener una observación mayor al momento, esperarla, postergarla o no tiene incidencia ya en los montos que pueda tener al final como pensión? Cristian, si esas personas ya están próximas a jubilar, ya se encuentran en un fondo de pensiones, ¿no es cierto?, que tiene una gran composición de instrumentos de renta fija, por lo tanto ya están totalmente resguardados, protegidos. No es conveniente desarmar esa estrategia, todo lo contrario, yo creo que lo conveniente es mantener esa estrategia. Y para aquellas personas que están muy lejos, ¿no es cierto?, de la edad de jubilar, quedan muchos años todavía, van a tener la posibilidad de recuperar estas pérdidas puntuales, ¿no es cierto?, variaciones puntuales que han experimentado las bolsas con el correr del tiempo. Por lo tanto, yo no recomendaría un cambio de estrategia. Claro, es mejor en el fondo aguantarse y no hacer la pérdida, además, porque si uno se cambia ahora, hace esta pérdida con la consiguiente consecuencia que tiene que ver en los fondos. Efectivamente, si uno está dispuesto a hacer el cambio, ¿no es cierto?, desde renta variable a renta fija, es decir, a una cartera menos riesgosa, un fondo menos riesgoso, indudablemente cuando después venga el periodo de recuperación no va a experimentar esta recuperación, porque va a estar metido, incorporado, ¿no es cierto?, en un fondo básicamente con renta fija y no renta variable, por lo tanto no va a lograr el ciclo al alza, ¿no es cierto?, de la bolsa. Ok, Mario, muchísimas gracias por este análisis, estos consejos también. Volatilidad va a estar presente no solamente hoy día, sino en los próximos meses también, así que a cuidarse, a no entrar con susto, Carola, porque mucha gente le pasa eso, entra en pánico y empieza a realizar de manera personal ciertos cambios que finalmente pueden ser más contradictorios y pueden perjudicarlo aún más. Cautela en ese sentido y estar pendiente de la información. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa y más noticias al regreso en Tele 13 Tarde. No se vayan.